Nació en la Ciudad de México en 1973. Es actor, director, entrenador de voz para actores de cine y televisión y dramaturgo. Egresó como director de escena del Colegio de Literatura Dramática y Teatro de la UNAM. Estudió 3 años en el Conservatorio Nacional de Música del INBA. Ha incursionado notablemente en la dramaturgia para jóvenes audiencias y ha especializado su práctica como escritor de teatro para títeres y objetos. Ha participado en 5 festivales internacionales: Argentina, Cuba, Colombia, España y Taiwán. Ha trabajado como coach vocal de acentos para actores extranjeros en proyectos como El Chapo y muchos más. Rompiendo Barreras le da la bienvenida a Iván Olivares con Katy Barrera y Mercy Barrera. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola Iván, ¿qué tal? ¿Estás? ¿Cómo están? Bien, bien, Muy gracias. bien, ¿cómo estás? Bien, gracias. Te damos la Ajá. bienvenida, Iván. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias a Bueno, ustedes. queremos que nos cuentes un poquito de ti, de tu trayectoria como actor y como coach vocal. Bueno, yo les voy a contar que estudié la carrera de teatro aquí en la Ciudad de México, en la Universidad Nacional Autónoma de México. Y bueno, cuando estaba estudiando me perfilé más hacia la especialidad de dirección de escena, dirección de actores. Terminé la universidad con esa especialidad y bueno, pues yo soñaba con la actuación, con el teatro, con la dirección, y la vida me fue llevando por otros derroteros, por otros caminos. Resulta que recién había acabado, ya unos años después de haber acabado la carrera, tuve contacto con la dramaturgia, es decir, la escritura de teatro. Y empecé a meterme por ahí. Eso fue en el año 99. Y me empezó a ir muy bien, trabajando en el rollo de la dramaturgia, tanto escribiendo como en el proceso de los montajes al lado de los directores. Bueno, sobre todo un director, que es Emanuel Márquez. Empecé escribiendo para niños y también para lo que llamamos teatro de objetos y de títeres. Y bueno, ese fue mi inicio. Después, en el año 2002, fue cuestiones de la vida, un profesor mío, Fidel Monroy, que había sido profesor de la universidad en el área de voz, que es una persona muy importante en el campo de la voz aquí en México, sobre todo para los actores, me llama y me dice: Iván, ¿quieres venir a sustituirme a una telenovela que estoy coacheando en Brasil? Y dije, pues sí, vámonos. ¿Tú tienes cuándo? Y en efecto, así de arriesgado fue. Yo nunca había hecho televisión. Él conocía mi trabajo como alumno y como lo que ya había hecho en teatro, pero él tomó esa decisión de invitarme a otro compañero también de mi generación y a mí, y nos fuimos en una aventura a Brasil, a Río de Janeiro, a hacer coaching de una telenovela internacional para Telemundo. ¿Pero a qué te refieres en ese momento, a qué te refieres con coaching? ¿Qué tipo de coaching hacías? Era coach de acento neutro internacional. Ah, ya estabas haciendo eso entonces, en ese tiempo. Pues no, fue así de un día. Esa fue la invitación. Coach. Ajá. Esa fue la invitación y al otro día, a la semana, ya estaba trabajando en Brasil enseñando acento internacional. Para una telenovela internacional de Telemundo. Era como el primer experimento de Telemundo, que está en Miami, que querían hacer una telenovela en Sudamérica. Entonces escogieron Brasil y se asociaron con Teleglobo por pues, la calidad de la productora y de la televisión brasileña, y se lanzaron a hacer una telenovela en español en Brasil. Entonces, bueno, yo llegué ahí y fue fuerte la experiencia, porque los actores no estaban acostumbrados a trabajar con un coach, y menos que fuera mexicano, y menos con esta cuestión de mental de que no aceptamos porque un mexicano viene a enseñarnos acento neutro. Entonces de ahí viene toda esta confusión que se ha dado, que si el acento mexicano, que si el acento neutro, que si son lo mismo, que no son lo mismo, que son dos cosas diferentes. Bueno, ahorita sigo con el acento neutro. Pero estos actores ya hablaban español. Sí, claro, eran todos actores hispanos. Eran 28 actores. Sí, claro, pero hablaban, era la Torre de Babel. Porque claro, todos diferentes acentos. Había 7 mexicanos, 3 colombianos, una venezolana, una uruguaya, un argentino, 3 peruanos, 5 cubanos. Todavía me acuerdo muy bien, los tengo presentes. Entonces hablaban diferente cada quien. Y claro, el director era brasileño, que hablaba portugués.
y entendía por ahí un poquito de español, pero si le podíamos decir groserías, malas palabras, él ni cuenta se daba, porque no conoce el idioma. Claro. Entonces el coach, además éramos, pues de alguna manera, supervisores de diálogos, ¿no? De que los actores se ciñeran al texto, de que no cometieran alguna barrabasada cambiando alguna línea en la que se cambiara el sentido de la escena o de la historia, en fin. Éramos también, más que coach de acento neutro, también supervisores de diálogo, y a veces hasta traductores, ¿no? Después de años me confesó Fidel, el profesor que me invitó, porque me había invitado. Yo le dije, pero ¿por qué me invitaste así si yo nunca había hecho televisión? Y eso me dijo, pues escogí a los dos que saben portugués. Ah, y yo dije, mira, yo en ese momento sabía más portugués que ahora, y bueno, pues esa fue la experiencia, y gracias al portugués fue que me pude pues establecer una relación con los directores. Para no hacerles el cuento tan largo, yo llego después, en el 2006, a Colombia. Pero antes, quiero contarles cómo fue esta llegada. Ok, al año siguiente invitan a Fidel, a este profesor, a Colombia, porque el experimento con Teleglobo Brasil no funcionó. Entonces, Telemundo se cambió a Bogotá e hizo una asociación con RTI. En ese año 2003, le llaman a Fidel Monroy otra vez, venga usted a coachar la telenovela. Y él dijo, no, no puedo. Mandó a otro alumno, exalumno de la universidad, que fue Alfonso Cárcamo, y fue el primer coach de acento. Bueno, había habido otro anterior, Israel, pero fue como se solidificó la relación de Telemundo con RTI y apareció la figura del coach de acento neutro en RTI Colombia. Ahí fue cuando se dio Pasión de Gavilanes. Y bueno. Que de hecho ahorita la están volviendo a pasar acá en Colombia. Creo que sí. Sí. Fue una sucesión de coach, todos mexicanos, con el mismo perfil además, todos egresados de la Universidad Nacional de México. Y bueno, me llegó mi turno en el 2006. Estuve por allá 2 años trabajando con RTI y después me regresé a México y volví a Colombia en el 2010 y hasta la fecha prácticamente he estado estos 9 años, 10 años trabajando allá. ¿Qué necesita una persona para cumplir ese perfil de ser un coach? De acento neutro. Bueno, el acento neutro internacional, y ustedes como locutoras, como gente que trabaja en doblaje, lo saben y lo conocen. Entonces ustedes podrían ser unas coach de acento neutro, porque ustedes ya lo hacen en la locución. Sin embargo, hay diferencias, y aquí se van a acordar de mis clases, cuando yo les digo, a ver, señores locutores, cuando aprendemos actuación es otro mundo. Es otro mundo, y claro, ha habido intentos de locutores coachando series o telenovelas en la cuestión del acento, pero no es tan fácil. ¿Por qué? Y se los digo en las clases, porque la voz del actor es diferente. Es curioso, ¿no? Porque yo les decía a mis alumnos en las series, cuando llegué a Colombia en RTI, les decía, yo les decía hablar neutro, acento neutro, pero vamos a interpretar a una persona de una clase social educativa muy baja. Ajá. Que habla de una manera muy popular. ¿Cómo se logra eso? O sea, es un dolor de cabeza para los actores. Porque decían, ¿cómo voy a ser yo la empleada doméstica de esta familia ricachona con poca educación y voy a hablar acento neutro? Sí. Eso es difícil para el actor para entenderlo. Claro. Y les decía, pues es que así es. Este tipo de series son así. Todos hablan acento neutro. Sí le podemos poner un poquito de color, pero claro, cuando tú eres un actor y le quieres poner un color a un personaje, se te va inmediatamente a tu acento. A no ser que seas un experto en manejar acentos. Pero cuando, por ejemplo, ustedes lo han visto en mis clases de actuación, cuando se enojan o cuando viene una emoción muy fuerte en la escena, se te va el acento neutro, quién sabe por dónde. Sí. Y te sale tu acento. Porque claro, cuando nos enojamos, nuestro acento natal, nuestro acento materno aflora. Entonces es muy difícil eso hacérselo entender a los actores en un principio. Ahora ya lo entienden más. Y entienden por qué, finalmente, porque somos mexicanos, en su mayoría los coaches de acento neutro internacional. Claro que en todos los países se da el acento neutro. Lo logran los colombianos, los venezolanos, los argentinos, los chilenos, lo hacen perfectos. Después les contaré mi experiencia de 2 años en Venezuela, neutralizando el acento venezolano. Es el más difícil de neutralizar. Pues no, el argentino es muy difícil también. El cubano
mi experiencia con los actores cubanos y los quiero mucho y son muy cercanos a México y bueno, hay mucha empatía México-Cuba, pero el cubano es muy orgulloso de su acento y no quieren cambiarlo y me lo dicen, profe, pues me va a enseñar a cambiar mi acento, pero no lo voy a aceptar, no lo voy a hacer. Bueno, pues tú dirás, tal vez te pueda cerrar puertas, no sé, pero pues bueno, es decisión de cada quien, porque lo ven como una pérdida de la identidad. Claro. En algunos países más que en otros. En algunos países, claro, esa es su marca. Claro, sí es cierto. Yo les digo, cuando trabajé en Venezuela y tuve que neutralizar el venezolano, que además una ventaja de los venezolanos que tienen muy buen oído. O sea, eso también debo reconocer. Los países del Caribe tienen muy buena escucha. Entonces, ¿qué sucedía en Venezuela? Claro, ellos me decían, profe, pero es que lo que usted nos enseña es mexicano, colombiano. Le decía, pues sí, se parece al México colombiano. No se parece ni al cubano, ni al venezolano, ni al nicaragüense, que son como muy caribeños, ni al argentino. Perdón, sí, se parece más al mexicano y al colombiano, pues sí. ¿Por qué? Porque entonces si lo ves así, vas a llegar más fácil al acento neutro. ¿Cierto o no? Es como en la costa colombiana. Es muy rico el acento y es muy parecido el de Barranquilla de Venezuela, el de Cartagena, Cuba, pero no está lejano de ser un acento neutro en español. ¿A qué me refiero con acento neutro? Pues, como ustedes saben, a que se escuchen todas las vocales, todas las consonantes del idioma. Entonces, bueno, eso lo tenemos pues más, de alguna manera más usual en México y en Colombia, de alguna manera se da más naturalmente. Sin embargo, para cerrar con este bloque, si quieren, el acento neutro internacional se enseña en las academias de actuación o de locución. Los locutores y los actores están obligados a saber acento neutro internacional. No se enseña en ningún otro lugar. No se enseña en la universidad, no se enseña en la universidad más prestigiosa. Claro, un catedrático puede hablar muy bien, pero siempre va a tener algo de su acento, aunque sea un catedrático, no sé, de literatura, porque realmente donde se enseña a modificar el acento es en una academia de actuación y de locución. Cuando dices que el acento neutro vendría siendo una combinación entre mexicano y colombiano, a nosotros ya nos los habías explicado antes, pero para que las personas entiendan exactamente a qué te refieres, cuál es la cualidad de uno y cuál es la cualidad del otro, para que al unirlas sea el acento neutro más hablado. Por ejemplo, el bogotano, voy a hablar de Bogotá, en Colombia, la capital. El acento bogotano, digamos, la gente bogotana se preocupa mucho por hablar bien. Y se ha dicho que el mejor español es el de Colombia. Pero yo les digo, bueno, analicemos por qué. No es porque no tengan acento. Claro que tienen acento, todos tenemos acento, pero es muy buen español porque usan un muy buen vocabulario y una muy buena sintaxis. Y me refiero a las clases con menos educación. Usted se va a la calle de Bogotá y a una persona sin estudios le entiende perfectamente lo que está diciendo, pero usted véngase a la Ciudad de México, a los barrios, a las colonias más populares y usted a veces yo ni entiendo ya, por la jerga, por los modismos, claro. Entonces, claro que el español en Colombia es muy bueno por eso, porque se preocupan por hablar muy bien, pero claro que tienen un acento. Entonces, ¿qué sucede? Por ejemplo, lo que yo he descubierto a lo largo de 14 años de trabajar en Colombia, que ya conozco bien, pues sí, puedo presumir que conozco bien los acentos colombianos, porque he tenido que modificar el acento de más de 2,000 actores en Colombia. Es que les puedo decir que la diferencia, por ejemplo, radical entre el acento bogotano y el acento de la Ciudad de México, hablo de las capitales porque esa es otra. Claro, para tú ser actor en un país tienes que hablar como el de la capital. Si no, no te dan chance de trabajar, no te dan oportunidad de trabajo. Si tú no hablas bogotano, no le van a dar trabajo al paisa, a no ser que sea una telenovela paisa. Sí. Igual en México, ¿eh? Si tú eres norteño y no hablas como el chilango, que es el de la Ciudad de México, no te dan trabajo. Claro, te darán trabajo de tus personajes, de tu región. Entonces, concluyendo esta parte del colombiano. El colombiano es un acento que tiende mucho a la vocalización, a abrir las vocales. Para ustedes lo más importante es la vocal. En México es más importante la consonante. Yo escuchaba el otro día a un compañero, colega mío, Galo, que es mexicano y que da clases en La Voz,
y lo escuchaba dando la clase de fonética y decía, a ver, ustedes concéntrense en las consonantes, que las vocales salen solas. Y yo pensando, claro, ese es un pensamiento mexicano. Claro, nosotros hablamos así, dándole mucha fuerza a las consonantes. Sin embargo, pues las vocales, bueno, cuando uno estudia locución o actuación, hace conciencia de que tiene que abrir las vocales y se preocupa por hacerlas mejor. En el caso colombiano es a la inversa. El colombiano tiene que preocuparse por abrir más por pronunciar mejor las consonantes. Uh-huh. Sí, a mí me decían en mis clases en Colombia. En mis clases acá en El Salvador nos decían, ustedes digan bien las vocales y ya van a tener el 70% de la locución ya hecha. Claro. Muchos acentos centroamericanos son parecidos al mexicano, sí. ¿No? Por ejemplo, Salvador, Guatemala, y nuestro problema son las vocales, que no las abrimos, no abrimos la boca, pero las consonantes salen muy bonitas. Y ahora, volteándolo un poquitico, no tanto como al acento neutro, sino, por ejemplo, cuando ya uno como locutor tiene que tener esa habilidad para poder, de alguna manera, imitar otro acento de otra ciudad, de otro país. Creo que una de las características es tener buen oído. Pero ¿cómo se trabaja eso y de verdad cómo se logra como esa naturalidad? Porque es muy difícil. O sea, por ejemplo, si tuviéramos que hacer, como que si tuviéramos, si tuviéramos que hacer una maqueta hablando en español, pero como que si fuéramos italianos o como que si fuéramos, no sé, de otro país. O sea, imitar otro acento. Hacerlo al revés. Ok. Sí. Bueno, aquí les voy a dar un poquito de clase. Resulta, una anécdota breve. A mí en el 2005 me invitan a coachar a un actor peruano, que es Christian Meyer, en una película mexicana, donde él tenía que hacer de mexicano de clase alta. Y me llevan a Santiago de Chile, porque allá se estaba haciendo la película. Entonces yo era el coach mexicano para el actor peruano en Chile, que iba a interpretar a un personaje mexicano de clase alta. Y yo llegué a Santiago de Chile y dije, carajo, ¿cómo le voy a enseñar mexicano a este actor? Es que, a ver, primero, yo he sido coach de acento neutro y eso lo aprendes en la Academia de Teatro, pero enseñar al mexicano y que parezca de una clase social específica, sí. Bueno, yo estuve traumatizado, esa palabra es colombiana, en mexicano no decimos traumado, yo estuve traumado una semana pensando qué voy a hacer, cómo le voy a enseñar a hablar mexicano a Christian Meyer. Hasta que un día dije, bueno, es un dolor de cabeza, porque uno tiene primero que reconocer cuál es tu acento. Si tú no sabes cómo hablas, no puedes hacer otro acento. Entonces yo dije, a ver, ¿cómo hablamos los mexicanos? Entonces pensé en las películas del cine de oro mexicano y dije, bueno, pero estos actores hablaban muy bien, todos venían del teatro. A ver, pensemos en lo más cercano a mí, más acá, que no había internet como ahora, no había YouTube. Y decía, pero ¿cómo? A ver, pensaba en el acento, no sé, me ponía a imitar gente de la calle popular de aquí de la Ciudad de México. Entonces exageraba la parte popular que uno tiende a rechazar a veces, ¿no? Porque uno estudia y no sé a uno qué le pasa y tiende a alejarse de esa parte y bueno, asumirla y entonces claro, pues está Cantinflas, todos hablamos como Cantinflas en un sentido, o sea, claro, exagerado no, pero ese es el acento. Que no queremos reconocerlo es otra cosa, pero entonces partamos de ahí. Entonces yo dije, bueno, le voy a empezar a hablar como habla Cantinflas, claro, y después empecé a enseñarle los modismos de la gente que tiene dinero, la gente que fresa en ese entonces, y dije, bueno, lo va a hacer más fácil por imitación. Pero es que es prácticamente un lavado de cerebro eso. Es hacer un personaje desde la esencia. En el 2016 me invitan en Colombia, me contactan y me dicen, oigan, señor Iván, vamos a hacer la serie El Chapo para Netflix en Colombia. Entonces, los personajes son mexicanos y entonces necesitamos que usted les enseñe a hablar mexicano. Entonces yo empiezo a ver los guiones y digo, pues sí, claro, yo lo puedo hacer. Empiezo a ver que los personajes son norteños, de Sinaloa, y algunos por ahí de la Ciudad de México. Yo digo, pues entonces voy a tener que hacer un sistema de enseñanza de acentos mexicanos. Ajá. Porque es una técnica, el oído ayuda, pero tiene que haber una técnica para hacerlo. Entonces, bueno, les puedo resumir mi técnica en 4 aspectos básicos para enseñar otro acento. En este caso, pues mexicano, que es el que es mi acento, el que yo puedo enseñar. Que son, los 4 aspectos son, el primero, la fonética, que es la pronunciación. Todos pronunciamos de manera diferente.
Entonces, lo primero que tienes que hacer para otro acento, si quieres hablar nicaragüense, por ejemplo, que ya coaché nicaragüense, por ejemplo, en esta serie de los... ¿cómo se dice? Se me olvidó. Un spin-off de Club de Cuervos, que se llamaba Hugo Sánchez, también para Netflix, que se grabó en Colombia. Había muchos personajes nicaragüenses. Entonces tuve que aprender más o menos nicaragüense para poder enseñar nicaragüense y además mexicano. Y bueno, ahí me auxilié de una compañera, de una colega que me asistió, una caleña, que le enseñé la técnica y descubrimos que el caleño y el nicaragüense se parecen. Entonces ella me ayudó con todo el acento nicaragüense a enseñárselo a los actores colombianos. Bueno, fonética. Entonces pronunciamos muy diferente, en cada país pronunciamos muy diferente, ¿vale? Las vocales de una manera, las consonantes de otra, uno se come las consonantes, uno se come las vocales, por ejemplo, los mexicanos nos comemos la letra E, en fin. Segundo, el cantado o la melodía, que es cómo distribuimos los acentos en las frases. 3, el léxico, el vocabulario, es decir, qué palabras se usan en un país y en otro no. Y el cuarto es la actitud. Esto lo descubrí apenas recientemente, muy recientemente, creo que fue justamente en el Chapo, que descubrí que la actitud de los acentos es importante. Por ejemplo, el bogotano es un acento muy suave, muy dulce, tratan de ser muy educados, hablar demasiado, hacer las frases largas, todo es como suave. Tú no puedes gritar en Bogotá, pero en cambio yo viví en Caracas 2 años y bueno, tú salías a la calle, a un restaurante, y el volumen de las personas es muy alto, ¿no? Ajá. O sea, entre más te quieren, más te gritan. Es como lo que le pasa a los griegos, ¿no? Ellos también hablan muy alto y parece que le estuvieran a uno pegando, pero no me pegue. Pero sí, tiene mucho que ver. Entonces ya les di mis 4 herramientas para ver un acento. Claro, nada más quiero hacer una énfasis. Cantado, léxico y actitud. Un énfasis, que es que, claro, si tú quieres hablar como un italiano que habla español o un gringo que habla español, es otra cosa. Tienes que aprender fonética de esos idiomas. Y eso se llama fonética contrastiva. Por ejemplo, si te pones a estudiar la fonética del italiano para saber cómo hablan los italianos. A veces sucede, por ejemplo, aquí en México, que se hacen series norteñas, porque está de moda el norteño, el tema del narcotráfico, y a veces los actores lo hacen como ay, yo sé hablar norteño, y no está bien hecho. Se siente un chilango hablando norteño. Pues, por ejemplo, si tú quieres hablar paisa, pues ponte a estudiar el acento paisa bien, ¿no? O sea, que tú lo has visto en Colombia, cuando hacen producciones de costeños, de caleños o de paisas, que llevan actores de otra región y que a veces el acento no está bien hecho. Y con respecto a la actuación, por ejemplo, yo escuchaba a una actriz que decía que cuando ella iba a hacer un casting para una novela, la actuación en la novela era distinta a la forma en la que hablaba, si era una serie de Netflix o si fuera una película. O sea, cada actuación es distinta por la forma en la que uno se expresa. Eso tiene que ver también con la forma en la que se maneja el acento. Sí, claro, la actuación es diferente dependiendo en dónde vayas a actuar y también la voz es diferente. Yo les digo a mis alumnos, por ejemplo, cuando estoy coachando para Telemundo, les digo, miren, señores, esto es Telemundo y aquí en Telemundo se habla neutral. Que sí, que podemos parecer un poco robotizados o esquemáticos, pues sí, pero así es, la empresa trabaja así. Si tú vas a trabajar en Telemundo, Miami, en Telemundo, cuando sí, Telemundo sigue grabando en Colombia, tienes que hacer un internacional que es de esta manera. Si vas a trabajar en México, tienes que hablar mexicano. Si vas a trabajar en Colombia, tienes que hablar colombiano. Porque en Colombia es igual. No llego yo con mi acento mexicano y me dan trabajo de actor en Bogotá. Sí. No es cierto. A no ser que me den un personaje mexicano. Y eso que yo ya llevo 10 años allá. Es en serio. Eso sucede en todos los países. Porque a veces el actor lo veía como una cerrazón de las productoras o una imposición. Y no, es trabajo del actor saber hacer personajes para distintos medios. Por ejemplo, cuando hacemos El Chapo y nos llegan los guiones, los showrunners, que eran peruanos, showrunner es la figura que, digamos, está arriba de los directores. El showrunner es como el creador de la serie y supervisa todos los aspectos, desde la producción, el vestuario, la actuación, al director, el maquillaje, todo pasa por los ojos del showrunner, es como Dios. Los showrunners decían, a este guión no le deben meter una palabra de más. Y los actores estaban realmente traumados, porque sabes que el personaje nada más dice, mamá, te veo mañana, y ya, no decía nada más, todo lo contaba la imagen.
Y decían los actores, pero es que en la vida real un norteño dice, pero jefa, mañana te veo, ¿no? Aquí tienes que decir, mamá, mañana te veo. Pero ¿por qué? No lo entendía. Y era el lenguaje cinematográfico de usar pocas palabras, muy a la europea. Es más, hacíamos un chiste interno. Estábamos haciendo El Chapo como si fuera Ingmar Bergman, una película sueca, ¿no? Así con grandes silencios, con paisajes así que duran eternidades, y los personajes dicen frases puntuales. Ese es el estilo de actuación y se nos exigía cumplirlo de tal manera. No había folclore, como nos decían los showrunners. Aquí no es folclore. Ese es otro tipo de producto. Entonces, claro, la actuación cambia. No vas a hablar igual en una serie para Telemundo que para Netflix, que para local, ¿no? Es diferente. O sea que tu trabajo es sentarte a la par del actor antes de la escena y mientras está rodando, Sí. para que no haya nada que esté fuera del orden en el que ya se estableció la escena. Claro, el coach está presente en las grabaciones, está presente siempre durante el ensayo del director con los actores, y a veces en RTI que llegamos a adecuarnos muy bien, los directores de RTI comprendieron muy bien nuestra labor, que al principio éramos los enemigos, pero después nos acabaron asimilando y acabamos empatando muy bien con los directores en RTI. En cuanto dirigían ellos la escena, nos dejaban a nosotros, si se necesitaba 1 o 2 minutos, tratábamos tampoco de hacer perder tiempo a la producción, para corregir ciertas cosas de la voz. A veces no había que corregir nada. Y entonces este era nuestro procedimiento. Llegar al inicio de la grabación, estar con los actores, de preferencia antes de que vayan al set, para que una vez que están vestidos y arreglados, tengan un tiempo con ellos a solas, para que no los estés regañando en el set o diciéndoles, mira, ya te equivocaste en la X, te pronunciaste mal la X. Claro que eso frustra a un actor en un set. Entonces, hacerlo antes, previamente, en un ensayo previo entre nosotros, como en la intimidad del coach con el actor, para que entonces él llegue al set ya seguro y empiece a actuar. De acuerdo a lo que ya le pediste y a lo que le está pidiendo el director. Pobres actores tienen que estar pendientes de todo, Sí. de la luz, del maquillaje, del director, del texto, del coach que lo estaba ahí moviendo la cabeza con una letra que no dijo bien. Ese es el procedimiento. Teniendo en cuenta todo ese proceso que nos acabas de contar, bueno, a ti te llaman, te dicen, vamos, nos vas a apoyar con este coach, pero más o menos, ¿cuál es el proceso exacto que uno diga, voy a neutralizar el acento de esta persona en tanto tiempo? ¿O eso siempre va a ser sobre las grabaciones, la caminata de la serie? Al principio lo hacíamos así, lo hacíamos día a día en la grabación o en la mañana de la grabación trabajando con el actor, pero yo aprendí después con los años que no, que yo tenía, por ejemplo, a mí me llaman para una serie nueva, entonces yo le pido a la producción que me dé 3 semanas de taller con los actores y lo hago como escuela. Lo siento en el salón de clases a los actores y les doy mínimo 6 clases de 2 horas. O sea, en 12 horas yo les enseño a cambiar el acento. Y después ya durante la grabación de la serie nada más voy a supervisar. Y esto es menos caótico y traumático para ellos y para mí y para el director. Porque uno no está ahí molestando a la hora de la grabación, sino ya tiene un código establecido con el actor que a veces ya nada más con un guiño de ojo ahí en el set, entonces el ojo ya sabe que se equivocó en tal letra. Eso me ha funcionado mucho, darles el taller previo a la grabación. Sin embargo, cuando ya arranca la grabación, porque vienen entrando muchos personajes secundarios, por ejemplo, una telenovela de RTI más o menos tenía alrededor de 300 actores en una telenovela durante 6 meses. Yo al principio arrancaba con los 25 principales, casi siempre estás hablando de 25 que van toda la novela. A eso les daba el taller, pero a los otros 250 te toca verlos día a día, porque los van contratando día a día. Que mañana se necesita un médico que se le ocurrió al escritor. Entonces buscan hoy en la noche al médico y te lo mandan mañana a las 7 de la mañana al set. Y bueno, a veces no son actores, sino son gente que está empezando la actuación, o a veces ni eso, son extras. Y entonces tienes que ver cómo está hablando la escena, que nunca se han aprendido a veces escenas en su vida. Entonces tienes que enseñar la actuación y hablar de determinada manera. Yo les decía en RTI, por favor, contrátalos 2 días antes para que yo tenga chance de verlo, por lo menos hablar por teléfono con él y enseñarle o a trabajar el acento. Pero me llegaban casos a veces muy fuertes. Por ejemplo, algunos actores costeños sin formación y sin muy buena educación, además, o sea, me refiero como a estudios más avanzados que hablaban muy popular, a veces hasta con defectos maxilares, dentales,
y que, bueno, tenían que hablar muy bien para Telemundo al día siguiente, ¿no? No, complicado. Te vamos Yo a les mandar advierto nuestro currículum para que nos, para que nos propongas en todos esos proyectos. Sí, y ustedes pueden hacer lo que ya saben, acento neutro. Lo que tendrían que aprender es más de actuación para hacer, pues para entender a los actores, que los actores son un mundo aparte, ¿no? Es un mundo aparte, claro. La psicología del actor es un mundo aparte. O sea, si no has pasado por actuación, no entiendes a los actores. Sí. O sea, son entre criaturas chiquitas, caprichosos, inseguros. A veces hay que regañarlos fuerte porque solamente así entienden directamente, otros no, otros muy suavemente. Mucha psicología se necesita para trabajar con un actor. Claro. Y por ejemplo, uno como locutor, digamos, nos estamos preparando para un casting. ¿Tú crees que es efectivo que, por ejemplo, 1 hora o 2 horas antes que nos estemos preparando para un casting, tengamos un coach que nos ayude para efectuar bien el casting, para hacerlo bien? ¿Es una buena estrategia? Les voy a contar mi experiencia con locutores que he visto haciendo casting para actuación. Uh-huh. El locutor tiene una gran ventaja y muchos han ganado por eso, porque ustedes hablan muy bien y leen muy bien. ¿A qué me refiero? A que en la televisión se necesita hablar muy bien. Uh-huh. La televisión es como heredera del teatro clásico, es decir, hay grandes parlamentos, hay tiradas muy largas y hay que ser muy hábil con el pensamiento y la voz para dar esas tiradas, esos parlamentos tan complicados a veces. En el cine se habla menos. Sin embargo, yo no recomendaría que un locutor tuviera un coach, o sea, no un coach de voz, porque ustedes ya lo dominan, al contrario, uh-huh. Un coach que les descomponga la voz. Pues no que les descomponga la voz, pero sí a veces es un problema, la voz tan perfecta. Un coach de actuación sí. O sea, lo que yo recomendaría para un locutor que quiere meterse más en este mundo es que haga y vaya a hacer su diplomado de actuación o talleres de actuación. Uh-huh. Que realmente es difícil, porque la carrera de actuación es una carrera como tal. O sea, la puedes hacer universitaria de 4 años o mínimo aventarte 2 de un técnico en actuación. Uh-huh. Pero necesitas 2 años. En menos tiempo no te haces actor. ¿Cómo puede hacer uno? Vaya, por ejemplo, yo le comentaba anteriormente a Katy, acá en el país sí hay una carrera, un técnico, pero tiene muchas materias de cosas que posiblemente a mí no me interesa, o sea, cosas de mimos, de circenses, que tirarse de una tela y colgarse, o sea, que siento yo que no aplican para la parte de la actuación en la que yo quisiera incursionar. Entonces, ¿cómo puedo yo llamarme actriz? ¿Y en dónde tendría que buscar esas herramientas? Sin tener que pasar una carrera de 2, 3 años, pero que tenga esas bases que yo necesito. Pasa. La actuación, interesante la pregunta. Muy buena pregunta, Mercy. Claro, parece loco. Sí, parecen unos programas de estudio muy locos. Yo te preguntaría, ¿qué actuación quieres hacer tú? Una actuación que estuviera más enfocada al doblaje o tal vez alguna experiencia, pero no televisión y teatro. Sí, tal vez teatro, no sé, o sea, yo no me veo en teatro, o sea, yo lo que quisiera es poder tener la base como para que me tomen en serio como actriz de doblaje y digan sí, o sea, yo he visto casos, Brad Pitt, por ejemplo, es un actor que no recibió ninguna formación y es un gran actor, pero ¿cómo se logra eso y tener esa credibilidad? ¿A quién te referías? Perdón, no escuché el nombre. A Brad Pitt. Ya. No, todos esos grandes actores que ustedes ven en Hollywood, y más los gringos, más los de la escuela gringa e inglesa, vienen del teatro. Y en el teatro esas son las materias que llevas. Claro, uno no lo entiende al principio por qué. Yo les voy a contar mi experiencia. Yo estudié digamos, aquí en mi época había 3 universidades que daban teatro. Una de ellas era Bellas Artes y las otras 2 estaban en la misma universidad, en la Universidad Nacional. Yo estudié una que se llama Literatura Dramática, que es la más teórica, que nos enseñaban mucha teoría, mucha literatura, y tenemos la fama de ser los teóricos del teatro aquí en la Ciudad de México. Pero la otra eran los cirqueros.
era el Centro Universitario de Teatro, que todavía existe, y tenían un plan de estudios como de 10 horas diarias, y empezaban todas las mañanas a las 7 de la mañana con acrobacia, y luego voz, y luego, o sea, materias de ese nivel todo el día. Y uno decía, ¿pero para qué? Y ahora tú los ves, y son los mejores actores del país, son los mejor preparados. ¿Por qué? Porque la actuación es un proceso como el deporte, es un proceso de entrenamiento corporal, entrenamiento espiritual también, y entrenamiento vocal. Es muy parecido en su inicio el entrenamiento actoral al entrenamiento militar. Es estar todos los días corriendo en la mañana, de 7 a 10 de la mañana, haciendo ejercicios, haciendo yoga, preparando la voz, 3 horas de actuación, 2 horas de voz, luego te vas a tu clase teórica de historia, de análisis, de géneros dramáticos, luego te vas a la clase de escenografía, de producción, porque solamente así te haces un actor completo. Brad Pitt viene del teatro. Analicen todos esos famosos de Hollywood, véanles la historia. Yo creo que vienen del teatro muchos de ellos, o de qué escuela vienen, o de la escuela del método. Pero son, así como la música, como la danza, que se la pasan dándole al instrumento 10 años, el bailarín 4 años, y a veces desde que son chiquitos, de los 4 años de edad. El actor es igual, son 4 años intensivos de cuerpo, de voz, de espíritu, de abrir la mente, de psicología. Son fuertes. Vaya, pero, ser un actor reconocido. Sí, vaya, pero hay otro punto. Yo voy a una universidad acá y ya por mi edad no me aceptan porque dicen, no, tiene que ser de tal edad a tal edad. O sea, yo ya estoy fuera de ese rango. Sí. ¿Cómo hago? Sí, eso es un problema muy triste, que en las escuelas de arte... En las escuelas de arte, digamos, oficiales, hay un límite de edad. Te dicen, hasta tal edad te puedes inscribir y no más, en todas las que son las bellas artes. Sin embargo, pues debe haber alguna escuela privada que tenga un buen plan de estudios, buenos profesores y que tenga la apertura para recibir gente de mayor edad, ¿no? En Colombia hay buenas escuelas, bueno, a ver, estoy pensando, sí, hay buenas escuelas privadas donde aceptan gente ya mayor. Sí. Aquí no, o sea, a las que yo he ido a averiguar, en ningún lado me han como que sí organizan, es como el horario, preguntan la edad, pero no dicen, pues si ya te pasas de tantos años, ¿no entras? No, que no. Pero son más que todos como talleres cuidado. Permanentes. Hay dos, por ejemplo, aquí hay 2 ramas, o bien sea taller, como lo que tú decías, de 2 años, o ya la carrera profesional, que son entre 4 y 5 años, más o menos. Pero ninguno. Exactamente. No. Pero deben buscar por lo menos una de 2 años, que tenga buen pensum, porque también yo he pasado muchas experiencias malas en Bogotá con esas escuelas de garaje que le llaman, y en la que les preocupa más el cobrar el dinero a los alumnos, pero que no hay un pensum, y entonces cada semana entran alumnos nuevos, y uno como profesor se vuelve loco, porque cada sábado tienes alumnos nuevos y alumnos nuevos y alumnos nuevos sin ningún filtro. Entonces de repente tenía alumnos desde 15 años y alumnos de 55 años en el mismo grupo. Entonces yo decía, bueno, señores, hoy vamos a ver escenas de amor. Ay, no, pero mi hijo tiene 14 años. Bueno, pues entonces, ¿qué hago? O sea, sí tiene que haber filtros. O sea, por lo menos en actuación se considera que una buena edad para arrancar a estudiar actuación es a los 16, a diferencia de la música y la danza, que empiezan a los 4 o 5. En teatro, la mejor edad para aprender actuación profesionalmente es a los 16, 18 años, hasta los 30. Después de los 30, ¿qué pasa? Que el ser humano ya tiene su personalidad muy hecha. Entonces, uno como profesor de actuación con alguien mayor de 30, uno entra como en disputas. Es decir, porque el de 30 ya no se quiere mover de ahí, de donde está, de su personalidad, de su seguridad. Entonces ya se vuelve más complicado. Pero si tienes la apertura, claro que puedes hacerlo. Y puedes ser un gran actor estudiando a los 50. ¿Y hay alguna escuela así en línea de actuación que tú conozcas? Que sea así, que tenga realmente un pensum que uno diga, o sea, porque realmente uno no sabe cuál debería de ser ese pensum. O sea, claro. ¿Qué cosas que tendría que tener esa escuela donde yo me voy a inscribir para decir, esta sí? Bueno, de entrada, que me digas una escuela de actuación en línea, claro, ahorita por la pandemia las hay. Sí. Y las universidades han tenido que hacer. Lo han tenido que hacer.
Y de hecho mi roommate es profesor de universidad, es maestro de teatro en una universidad y lleva 4 meses dando clases de actuación aquí en el departamento y digo, es un duro ahora dando actuación online. Pero la actuación se tiene que aprender presencial. O sea, la actuación es de tocarse, de sentirse, de olerse, porque así son las escenas. O sea, imagínate, Sí. yo me acuerdo una vez grabando televisión en RTI, eran las 7 de la mañana y a las 9 arrancábamos nuestra primera escena del día con una escena de sexo. Y los actores llegaron a las 7:30 y a esa hora se conocieron por primera vez. Uf, Entonces, date cuenta el entrenamiento que tiene un actor para hacer eso. Si a las 7:30 te conoces con la compañera de escena y a las 9 tienen que hacer una escena de cama como los más enamorados del mundo, ¿qué nivel de formación debes tener? Y eso es lo que me gusta del doblaje, porque yo digo, o sea, puedo besar a alguien sin estarlo besando. Ay, pero ve, a eso le falta chiste, yo digo, o sea, pero claro, cada quien, es como una actuación es aséptica, ¿no? Claro, pero sería padre y probar lo otro, ¿no? Sí. Y deja tú los besos en la actuación son lo de menos, o sea, hay cosas mucho más tremendas en la actuación. O sea, darse beso con un compañero cuando ya, o sea, para eso son las clases grupales y para eso son las clases tan fuertes, porque tú ya te tocaste tanto con los compañeros durante 4 años de carrera, que ya es algo, o sea, a uno le enseñan a quitarse la ropa en el camerino así, sin pudor, hombres y mujeres, ¿no? Sí. Entonces se va eliminando mucho el pudor porque ya un beso es lo de menos. Hay otras cosas más terribles en la actuación, ¿no? Si vas a interpretar a un violador, a una, no sé, a un enfermo desquiciado, psicópata, asesino, vas a matar ahí a 3, no sé. Sí, es complicado. Sí. Iván. Bueno. Estamos así ya casi a punto de terminar y te queremos invitar a nuestra sección de la mano de. Sí. Cuéntales, Mercy. Queremos que tú nos pongas un ejercicio. Te vamos a dejar a tu elección que sea un ejercicio de acento o que sea un ejercicio de actuación que podamos hacer nosotros ahorita y que nos evalúes un poco. Pues hagan el de la clase pasada, ¿no? ¿No les parece? ¿Cuál? No, el de la clase, no, sí. Ustedes son del grupo de Platinum, ¿no? De avanzado, sí. Sí. Avanzado Platinum. De avanzados. No, es que estaba pensando en el otro grupo que la les última un ejercicio. Fue improvisación. Sí. Háganse un ejercicio de esos de improvisación. ¿Cómo cuál? Algo breve. A ver. Katy, tú vas a hacer A y Mercy va a hacer B. ¿Vale? Ok. Voy a decir letras, ¿vale? A descubre que B la traicionó en algo. Hizo algo que le afectó muchísimo a A. Y entonces A está en este momento con B y le va a reclamar lo que le hizo. B no se acuerda exactamente, tiene dudas, lagunas mentales de qué fue lo que sucedió, porque tal vez no era consciente del daño que le hacía a A. Poco a poco se va a dar cuenta de lo que le causó y entonces tienen que buscar un cierre. El cierre, tratemos de que sea un cierre violento, de que B le dice a B rompe la relación con A. Es algo sencillo, breve, pónganse de acuerdo 30 segundos y lo hacen, ¿vale? Bueno, pero aquí sí decimos cuál es el objetivo y todo como los ejercicios que no decimos el objetivo. No, en este sí nos ponemos de acuerdo. Sí, listo. Entonces, ¿qué somos? Amigas. Y que viste a mi pareja engañándome y no me dijiste y que tú hablaste con él. Ok, ajá, bien. Listo. Agreguen algo, que Mercy habló con él para sacar algo de él. Ok, listo. ¿Qué querías obtener de él? Yo quería extorsionarlo. Por esa información. Ok, extorsionarlo.
¿Qué significa? No, O sea, algo más, pedirle dinero, ¿no? algo extra, extorsionar algo extra. Sí, bueno, algo más. Con un viaje, algo así, no sé. Que te costeara un viaje. Puede ser, sí. Vale, ¿preparadas? Lista. Bueno, comiencen. No sé. Mírense a los ojos y piensen quién es la otra. Ok. Hola, Katy. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Y tú? Me sorprende que estés bien. ¿Por qué? Ajá. Ahora no te acuerdas. No, ¿qué pasó? ¿Te tengo yo que recordar qué fue lo que pasó? Katy, pero si tenemos una semana de no vernos, o sea, si hubiera pasado algo, Precisamente una semana donde tú te escondiste. No me diste la cara. No, o sea, es que tantos años de amistad y no eres capaz de decirme lo que, o sea, no te entiendo. pero si yo no me he escondido, o sea, he estado trabajando, si sabes que me cambié de trabajo y porque necesito dinero para el viaje que estoy planeando, pero, Ah, sí, estás buscando dinero, ¿cierto? Y eso tampoco me lo dijiste. pero es que yo no te tengo que decir todo lo que hago, Katy. No, pero no puedes ser cínica, mentirosa, falsa. O sea, de verdad, tengo tantos años de conocerte que me sorprende lo que me estás haciendo. Mira, Katy, si me vas a decir algo, decímelo ya, o sea, no sé por qué le das tanta vuelta a la cosa. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó hace una semana con Arturo? Quiero que tú me lo cuentes, o sea, que por lo menos no seas tan cínica de ocultarlo, pero quiero que me lo digas en la cara. ¿Cómo te diste O sea, cuenta? suficiente tengo yo con Arturo para que tú me salgas con esto. ¿Quién te dijo? Mira, no, dímelo tú. O sea, si me lo estás preguntando es porque ya lo sabes. Alguien te lo tuvo que No, haber pero dicho. quiero saberlo de ti. Mentirosa. Vayan al grano. A mí no me digas mentirosa cuando el único mentiroso aquí ha sido tu novio. Yo fui la No, que los dos. Porque él descarado me engaña, pero tú más cínica pidiéndole plata para costearte un viaje para que tú no me digas nada. O sea que Entonces yo me fue. imagino que te digo, bueno, porque tú no me dijiste nada, ¿no? O sea, si es que yo no encuentro las conversaciones por el teléfono, no me doy cuenta. Mira, Katy, para Que, ¿sabes empezar, qué? Que te vaya bien en tu viaje. pero ni siquiera vas a dejar que te explique. ¿Qué me vas a explicar? ¿Que querías plata y querías aprovecharte de la situación y no defender a tu amiga? No, 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 no. Gracias. El dinero fue lo de menos. O sea, sí yo me di cuenta y lo encaré a él para que dejara de engañarte, para que se diera cuenta de la persona a la que estaba perdiendo si seguía haciendo eso, Al grano, Mercy, al grano. Eso. Cierra. pero Ve cerrando. Ataca. yo encontré que no había forma de que él se retractara. Y lo único que se me ocurrió fue eso, o sea, yo estaba con la necesidad de ese dinero y se lo pedí, pero era para presionarlo. Y no se te ocurrió simplemente venir conmigo y decirme la verdad, en vez de haberle pedido dinero. ¿Qué tipo de amiga eres? No, perdón, ¿qué tipo de amiga es usted? La desconozco. Bueno, pues hay otras cosas que tú no sabes. No, pero ya me imagino. Que le vaya bien. ¿Así? Ni siquiera me vas a preguntar el qué. Me lo sospecho. Corte, corte, corte. Es que ya me dio pues risa. Sí, sí, sí. Cerró muy bien. Ahí cerró en alto, ahí podría cerrar la escena en alto. Bueno, chicas, Ah, bueno. muy bien, muy bien. ¿Qué te- Muy bien llevado. ¿Sí? Comentarios. Ah, bueno. Lo hicimos bien. Bien, bien, sí. Sí, estuvo bien. Creo que yo tenía que haberles planteado como más giros de acción, pero estuvo bien llevado. Ok. Gracias, Merci. Iván. Bueno, chicas. Muchísimas gracias de verdad por haber aceptado Eso. nuestra invitación. Fue una charla bien amena y
productivo, me encantó. Vale. Muchísimas gracias. Qué bueno. Bravo. Sí, Les mando un Entonces- abrazo a las dos y muchas gracias por la entrevista. Ay, gracias. Ben, y si alguien te quiere contactar para coach vocal de acento neutro, ¿cómo te contactan? O si das clases en redes. alguna. Pueden contactarme con... Bueno, sí, yo a veces armo talleres por mi cuenta y mi Instagram es Iván Olivares Coach o en Facebook Iván Olivares. Ok, listo, ¿Mm? súper. Gracias, chicas. Vale, Gracias. gracias. Les mando un beso. Provecho. Estuvo bonito. Gracias. Buen provecho. Chao. Si llegaste hasta acá y te gustó este podcast, no te pierdas el siguiente. Recuerda que puedes seguirnos en redes sociales como Rompiendo Barreras Vo. Dale like y compártelo con otros amantes de la voz.